Hola gente hermosa, gente linda, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy jueves 22 de mayo. Estamos en la serie Consuelo de Dios, siendo consolados por la hermosa palabra de Dios. Hoy es el día 26 y este devocional se titula ¿Estás viendo y no ves? Es una frase que decimos, creo que en México, no sé si en otros países la digan, pero que refiere a cuando alguien, pues, no se da cuenta de las cosas que tiene enfrente. No estás viendo y no ves. O sea, lo tienes ahí enfrente y no te das cuenta. Y me parece que es una frase que describe perfectamente cómo somos los seres humanos. Describe perfectamente cómo era el pueblo de Dios. En la Biblia, el pueblo de Dios a menudo se le describe como un pueblo de cabeza dura. Un pueblo que se la pasa desobedeciendo a Dios. Y un Dios con tanta paciencia. Es que Dios nos tiene tanta paciencia. Y nosotros una y otra vez volvemos a fallar. Y Dios sigue siendo fiel y sigue amándonos y sigue derramando su gracia. Ahora, eso no significa que Dios sea un Dios permisivo, porque Dios también disciplina. Y de hecho es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Eran necios, eran tercos, desobedecían a Dios. Y Dios tenía paciencia hasta que los disciplinaba, porque Dios disciplina. Y después el pueblo de Dios se arrepentía y volvían a Dios. Y estaba en un tiempo en fidelidad a Dios, pero después volvían a caer y se repetía el ciclo. El día de hoy vamos a mirar a esta característica de nosotros, el pueblo de Dios. Un pueblo de cabeza dura, un pueblo que está viendo y no ve. Un pueblo que es tan terco, tan necio, que vuelve a caer una y otra vez. Pero también a un Dios que perdona, que transforma, que da nuevas oportunidades. Y que no permitirá que este ciclo sea un ciclo así infinito, sino que ha enviado a su Hijo Jesucristo, a su Espíritu Santo, para romper ese ciclo de desobediencia y un día llevarnos a la gloria celestial, donde estaremos en completa fidelidad y obediencia a Dios, y donde sí veremos, estaremos viendo y sí veremos, adoraremos a Dios por la eternidad. Vamos a la palabra de Dios, Isaías 42 del 18 al 25, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, por tu paciencia, Dios mío, eres tan paciente con nosotros. Perdónanos, porque somos tercos, necios, desobedientes, infieles, Señor, y tú eres tan paciente. También nos disciplinas, Dios, gracias por tu disciplina, que nos enseña nuestro error y nos trae de regreso a casa. Permítenos, Señor, creer en tu Hijo Jesucristo y ser llenos del poder transformador de tu Espíritu Santo para ser nuevas criaturas, para que las cosas viejas pasen y poder ser santos delante de ti, Señor, y un día estar en tu presencia y adorarte por la eternidad, por 10,000 años y mucho más. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Isaías 42. Qué bonito, ¿no? Estamos estudiando una porción de la palabra de Dios que no siempre estudiamos. Yo creo que nunca he escuchado un sermón de esta porción que vamos a leer el día de hoy, pero qué bonito que ustedes y yo estamos yendo a esta palabra de Dios, que a fin de cuentas toda la Biblia es palabra de Dios y en todas partes de la Biblia hay enseñanzas para nosotros. Vamos, Isaías 42, vuelvo a leer la traducción en lenguaje actual, me parece que lo explica muy bien. Es un texto que si tú lo lees en la Reina Valera, de pronto a lo mejor te puedes quedar con cara de ¿qué dijo? ¿Qué significa esto? No entendí. Me parece que otras traducciones nos ayudan a entender este mensaje. Dice así la palabra de Dios en la traducción en lenguaje actual. Isaías dijo: sordos escuchen, ciegos miren con atención. Israel está al servicio de Dios. Él lo eligió como su mensajero. Pero no hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Ha visto muchas cosas, pero no ha prestado atención. Tiene abiertos los ojos, pero no ha escuchado nada. Dios es un Dios único que salva y quiso que su enseñanza fuera maravillosa. Pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Sus enemigos le han quitado todo lo que tenía. Unos se esconden en cuevas y otros son hechos prisioneros y no hay nadie que los libre. A pesar de todo esto, Israel no quiere obedecer. Dios permitió que Israel fuera vencido y secuestrado. Israel pecó contra Dios. No quiso andar por el camino que Dios le había señalado, ni quiso obedecer sus enseñanzas. Por eso Dios se enojó con ellos. Los hizo entrar en guerra y con fuego los castigó. Pero ni así obedecieron. Wow, es un texto duro, mis amados hermanos, donde Dios le dice al pueblo que son sordos, que son ciegos, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. ¿Y a qué se refiere? Es interesante porque otra vez se habla de Israel, del pueblo, como el siervo de Dios. Son el siervo de Dios. Y en este caso, por supuesto que no se refiere a Jesucristo, porque está diciendo que es ciego y que es sordo y que desobedecen. Está hablando de Israel como el siervo de Dios. Pero
Son el pueblo que Dios eligió, son el pueblo que era el siervo de Dios, pero no estuvieron a la altura de la elección de Dios, no estuvieron a la altura de ser siervos de Dios. Por eso Dios tuvo que mandar a su siervo, que sí iba a cumplir la ley, que sí iba a estar a la altura y que iba a morir por nuestros pecados, y creyendo en Él tendríamos salvación. Pero aquí está el profeta Isaías contándonos básicamente la historia del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios la podemos contar como una especie de ciclo, de círculo vicioso. ¿En qué consiste este círculo vicioso? Bueno, el pueblo de Dios recibe la bendición de Dios, recibe la promesa de Dios, y después de eso, en vez de ser fieles, desobedecen. El pueblo recibe la bendición de Dios y responden con desobediencia. Se apartan de Dios, caen en pecado, se van tras ídolos. Y después de eso viene la disciplina de Dios. Hay consecuencias por el pecado. Dios los disciplina. Muy a menudo la disciplina tenía que ver con que los pueblos extranjeros los conquistaban. Y ahí en la conquista, en el exilio, en la opresión, el pueblo clamaba a Dios. Y Dios escuchaba su clamor y enviaba un salvador, enviaba un juez, enviaba un caudillo, enviaba un profeta, enviaba algo para librarlos. Y Dios los libraba, después de escuchar su clamor, los libraba, les daba salvación. Y el pueblo prometía, ahora sí seremos fieles, ahora sí estaremos contigo. Y eran fieles un tiempo, y después se repite el ciclo. Venía la desobediencia, la disciplina, el pueblo clamaba y Dios enviaba salvación y el pueblo prometía fidelidad. Y se repetía el ciclo. Después de un tiempo volvían a desobedecer, venía la disciplina, el pueblo clamaba, la salvación de Dios llegaba y otra vez prometían ser fieles y se repetía el ciclo. Y la historia del pueblo de Dios es ese ciclo. Como dice la frase, la historia se repite a sí misma. Y era un ciclo la historia del pueblo de Dios. Pero no era un ciclo interminable, así como nomás una rueda. Más bien podemos hablar de una espiral. Porque la historia sí va avanzando. No es nada más un ciclo interminable. La historia va avanzando. Dios está actuando. Dios estaba haciendo algo. Y Dios dijo en algún momento de todos estos ciclos, Dios prometió un nuevo pacto. Dios dijo, un día voy a renovar este pacto, que el pueblo se la pasa rompiendo el pacto. Dios les promete bendición, ellos prometen fidelidad, pero se la pasan rompiendo el pacto y rompiendo el pacto y rompiendo el pacto y rompiendo el pacto. Como tú y yo, mi amado hermano, que también caemos. Y también le prometemos a Dios fidelidad y tarde o temprano volvemos a caer. Pero no es un ciclo infinito. Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Voy a enviar a mi siervo, como el siervo de Dios, el pueblo, no pudo ser fiel a Dios, no somos fieles a Dios. No podemos por nosotros mismos ser fiel a Dios. Y el siervo de Dios, o sea, el pueblo, volvía a romper el pacto, volvía a caer, volvía a pecar. Dice Dios, voy a enviar a el siervo, al siervo perfecto, que no puede ser un ser humano cualquiera, tiene que ser el Hijo de Dios hecho ser humano, para que Él sí sea mi siervo. Y Él vino a establecer el nuevo pacto, así dijo Jesús, este es el nuevo pacto, cuando celebró la última cena con sus discípulos. Y la profecía de Jeremías, del nuevo pacto, decía, y ahora el pueblo de Dios va a poder cumplir mi ley, porque yo les voy a dar mi Espíritu Santo, voy a poner mi Espíritu en ellos, para que puedan cumplir el pacto. Dios está haciendo algo, mis amados hermanos, para romper este círculo vicioso de desobediencia que tenemos. Nos envió a su Espíritu Santo, envió a Cristo Jesús. Y el día de hoy, ustedes y yo, no tenemos que continuar este ciclo. Ahora, sí vamos a seguir pecando hasta que lleguemos a la gloria celestial. Sí vamos a seguir fallando a Dios hasta que estemos en su presencia. Y solamente entonces seremos perfectos. Pero aún en esta vida podemos avanzar hacia la estatura del varón perfecto. Podemos romper esos círculos viciosos de desobediencia y pecado. ¿Cómo le hacemos? Déjame darte 3 desafíos el día de hoy. Número 1, mira la gracia transformadora de Dios. Cuando vemos este círculo de, por un lado, la desobediencia del pueblo y por otro lado, la fidelidad de Dios, yo me asombro, mi amado hermano, de la paciencia, del amor, de la gracia, de la fidelidad de Dios. ¿Cómo nos aguanta Dios? ¿Cómo nos aguanta Dios, mi amado hermano? Yo no sé tú, pero yo me siento completamente inmerecedor, indigno de la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que alguien como yo pueda grabar estos devocionales? Pueda ser un pastor, siervo de Dios. Cuánta gracia, mi amado hermano de Dios.
Y esa gracia, mi amado hermano, es transformadora. Es la gracia de Dios, es su perdón lo que nos hace cambiar. No es nuestro esfuerzo lo que nos hace cambiar. Tú no te cambias a ti mismo. Es la gracia de Dios. Sabernos perdonados. Escucha esto. Sabernos perdonados, sabernos limpios, nos hace querer seguir más limpios. Nos transforma. Como cuando traes unos zapatos nuevos, ¿no? Que no quieres ni doblar los pies, no quieres ni caminar. Traes tus tenis viejos, ya no te importa. Pero cuando están recién nuevecitos, mi amado hermano, ¿qué crees? Tu corazón fue renovado por la sangre de Cristo. Así dice otro pasaje de Isaías, que si tus pecados fueran negros, vendrán a ser como blanca nieve. Si fueran rojos, carmesí, vendrán a ser como lana, virgen pura, blancos por la sangre de Cristo. Mira la gracia transformadora. Estás viendo y no ves. Date cuenta del amor de Dios. Date cuenta de la gracia de Dios contigo. ¿Cómo no vamos a responder con amor, con fidelidad? Número 2, rompe el ciclo con perseverancia. Mi amado hermano, le hacemos promesas a Dios y las rompemos. Estoy seguro que muchos de nosotros queremos ser fieles a Dios, queremos ya no fallarle a Dios, queremos estar en sus caminos, pero de pronto volvemos a caer en el ciclo de desobediencia, disciplina, clamor, ay Señor, perdónanos, y volvemos a lo mismo. Persevera, mi amado hermano, persevera. Se trata de constancia. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es una maratón. Requiere constancia diaria, de estar en la palabra, de venir a Dios todos los días. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Con constancia. Rompe el ciclo, mi amado hermano, con perseverancia, con obediencia que permanece. Y número 3, cumple tu promesa de fidelidad. No, nunca vamos a ser 100% fieles a Dios porque somos seres humanos hasta que lleguemos a su presencia. Pero sí podemos avanzar, no por nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros hacia la estatura del varón perfecto. Si le has hecho promesas a Dios, no tardes en cumplirla, dice la palabra. Estás viendo y no ves, mi amado hermano. El pueblo de Dios es ciego, es torpe, es sordo, es de cabeza dura. Deja que el Espíritu Santo te transforme, te haga nuevo, para que puedas ver y permanecer viendo la promesa, la fidelidad, la gracia de nuestro gran Dios. Gracias, Padre Santo, por tu paciencia, por tu gracia, por tu amor. Aunque somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.